Es la hepatitis C. Es parte de las hepatitis virales y es un virus hepatotrópico que infecta al hígado, y este daño puede afectar el buen funcionamiento de este órgano. Puede causar hepatitis agudo-crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve, que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida. En cuanto a la epidemiología, en el mundo causa unas 400.000 muertes al año por cirrosis o cáncer de hígado. Hay un promedio de entre 3 y 4 millones de personas infectadas cada año. Se estima que hay en el mundo unas 71 millones de personas con infección crónica por este virus, y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todas las edades, ya que podemos tenerla desde que nacemos, a través de nuestra madre, en la adolescencia con las conductas de riesgo, y hay personas que hasta su adultez no aparecen las secuelas, por lo que no saben que están infectadas. Al ser una enfermedad que más del 95% de las personas logran curarse y que solo ataca a los humanos, se podría llegar a erradicar. Es un virus altamente variable. Es un virus que solamente tiene ARN de material genético, por lo que hace que tenga mutaciones muy rápido. En la actualidad tenemos 7 genotipos con características genéticas diferentes, y cada uno a su vez tienen subtipos. Cuando estamos frente a un factor de riesgo y el virus entra en nuestra sangre y llega a nuestras células del hígado, se acopla a ciertos receptores, entra y una vez adentro libera su ARN a través de 3 enzimas principales, va a generar nuevos virus. Este ARN llega a la parte de nuestras células donde se hacen las proteínas y va a empezar a sintetizar proteínas del virus, principalmente 3 proteínas estructurales. 7 van a ser como la base para crear a los nuevos virus de manera no estructurales. Esto lo que va a lograr es que el virus tenga hasta 1 trillón de viriones nuevos al día. Si bien el hígado es el principal órgano que daña, también va a generar una activación del sistema inmune afectando a otras partes del cuerpo. El proceso degenerativo del hígado va a hacer que las células empiecen a morir y conforme éstas vayan muriendo va a generar fibrosis, que va a dar como resultado una cirrosis, y el hígado no va a poder realizar sus funciones normales. Entre las principales causas de muerte de los pacientes que se infectan con este virus, el hígado puede dejar de funcionar, causando una cirrosis descompensada o en un cáncer, un carcinoma hepático. Esto se da porque una persona que se contagia y tiene una infección aguda, el 15% de su sistema inmune logra destruir el virus y se curan completamente, y en el 85% de los pacientes esta infección no se logra curar y el virus se replica durante años. Dentro de este porcentaje, el 80% de ellos va a ser estable, o sea que no van a presentar ningún síntoma, y el 20% va a progresar en cirrosis. Y dentro de este 20%, un 75% de los pacientes va a tener una progresión lenta de su cirrosis, mientras que el 25% restante va a derivar en un cáncer, va a requerir un trasplante o va a morir. Por eso, en un promedio de 10 a 30 años, si no detectamos la enfermedad prematuramente, los daños van a ser considerables y el paciente va a tener un hígado que no es funcional y puede derivar en estas patologías que son mucho más severas. Nos contagiamos a través del contacto con la sangre y los fluidos corporales. De hecho, lo más común es que la mayoría de los infectados contraigan el virus por sangre. El virus se descubrió en 1989, por lo que todas las personas que habían recibido transfusiones de sangre antes de ese año tenían riesgo de haberla contraído. Otro factor de riesgo es haber compartido jeringas durante el consumo de drogas. También las drogas inhaladas como la cocaína y otras son susceptibles a transmitir el virus por las lesiones que ocasionan en la mucosa nasal. Los pacientes con cáncer o en hemodiálisis, mientras más sea el tiempo que estén hemodializando, más va a ser su riesgo. De hecho, hay estudios que muestran que después de 5 años de haberse estado hemodializando, casi el 50% de los pacientes ya contrajeron el virus. Los pacientes con VIH, ya de por sí, ellos van a tener factores de riesgo ante hepatitis y otras enfermedades que se transmiten de manera similar. Los tatuajes y hacerse perforaciones también son un factor de riesgo. Las relaciones sexuales sin protección
principalmente las relaciones homosexuales, porque por medio de la mucosa anal el virus le es más fácil entrar al cuerpo. Igualmente, por la reutilización o esterilización inadecuada del material médico o concurrir a establecimientos que no respeten los protocolos para realizarse intervenciones ambulatorias, las intervenciones odontológicas, por el uso compartido de elementos personales como son cepillos de dientes o máquinas de afeitar. Y por supuesto el personal de salud, que estamos en constante contacto con la sangre y fluidos corporales. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas? En el 80% de los casos los pacientes infectados no presentan síntomas. En este caso tienen síntomas al poco tiempo de haberse infectado. Esto puede ser leve o severo como la fiebre, sentirse cansado o con falta de apetito, dolor muscular, lo cual lo podemos confundir o atribuírselo a cualquier otra cosa como una gripe o un malestar normal y estamos contagiados de hepatitis C. Posteriormente puede presentarse síntomas como náuseas y vómitos, dolor de estómago, dolor de articulación o muscular, comezón, anormalidad a orinar o defecar, ojos o piel color amarillos y alteraciones a la sensibilidad. También puede generar cosas un poco más específicas y serias como la crioglobulinemia, que es cuando los anticuerpos empiezan a atacar a nuestro riñón y esto causa que el riñón deje de funcionar. Púrpura trombocitopénica. Esto puede, como el sistema ataca y intenta destruir al virus, también atacando las plaquetas. Al ser algunos de los síntomas poco específicos, muchos pacientes no se hacen las pruebas. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Cuando el paciente tiene los síntomas y es de factor de riesgo, lo primero que se le hace es medir los anticuerpos de hepatitis C para saber si el virus atacó o sigue atacando al cuerpo. Pero también es necesario saber si el mismo está en la sangre, por lo que se debe medir su material genético. Si este es positivo, lo tenemos en el cuerpo, y si es negativo, significa que nuestro cuerpo logró destruir completamente al virus por sí solo. Una vez que ya determinamos que es positivo, hay que evaluar su genotipo, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y su subtipo, si es A o es B. De esta forma, se dará un tratamiento específico como el medicamento, si se debe complementar con otro y durante cuánto tiempo será el mismo. Además de saber qué virus tiene y sus características para poder darle un buen tratamiento, es importante determinar cómo está el paciente. No es lo mismo un paciente que contrajo la enfermedad hace unas semanas a uno que se infectó hace 10 o 20 años inclusive. Por lo que es importante para el diagnóstico hacer pruebas de funciones hepáticas e imágenes del hígado para saber el daño del mismo. Pruebas en las tiroides, detectar si ya tiene cirrosis, otras enfermedades también como el VIH, ya que son factores de riesgo. Y saber si la persona está consumiendo alguna sustancia que sea tóxica para el hígado, como algún medicamento o alcohol, lo que aumenta la toxicidad y el riesgo de descompensación. De esta forma se dará un tratamiento al paciente a través de antivirales de acción directa. En los últimos años han aparecido nuevos medicamentos que permiten tratamientos cortos, entre 8 o 12 semanas. La ribavirina es un antiviral, que es una píldora tomada por vía oral, que funciona con otros medicamentos para curar la hepatitis C. En el pasado se utilizaba combinando con interferón, pero ahora se está utilizando con antivirales de acción directa. Según la fase del ciclo vital, se actúa impidiendo la replicación del virus con diferentes antivirales, que se los agrupa por clase o familia de fármacos. En inhibidores de la proteasa en terminación de previr. En inhibidores de la polimerasa en terminación de buvir. Y en inhibidores de la proteína NS5A en terminación en asvir. Un único antiviral no puede evitar por sí solo la replicación del virus, porque éste realiza al día, como ya dijimos, millones de copias de sí mismo, y como fruto de esta reproducción incontrolada, algunas copias presentan variaciones en su estructura genética, lo que llamamos mutaciones.
Como conclusión, la hepatitis C es una enfermedad prevenible y curable, y por nuestra profesión, nuestro papel es fundamental. Por esto debemos seguir y cumplir todas las normas y mecanismos de barrera de protección para prevenir y controlar la diseminación de infecciones, no solo de hepatitis, sino en general. Como profesionales, en nuestra labor debemos: a las agujas usadas no se le debe doblar, romper, desmontar o reencapucharse. Se deben descartar inmediatamente en contenedores. Debemos usar guante todo momento donde estemos en contactos directos con sangre o fluidos corporales. Debemos utilizar también barbijos, camisolín hidrorrepelentes, botas y protección ocular para evitar salpicaduras. Estar vacunados justamente contra la hepatitis B. Reportar accidentes y aplicar el protocolo correspondiente ante accidentes con elementos cortopunzantes. En cuanto a la higiene del quirófano, debemos cambiar los cubrecamillas entre un paciente y otro. Limpiar las superficies donde se observen manchas con fluidos o materia orgánica. Cambiar los contenedores de fluidos provenientes de la cirugía por otros limpios y secos. Respetar el protocolo de profilaxis. Todos los elementos utilizados deben ser estériles o tener una desinfección de alto nivel. La manipulación de residuo o recipiente debe ser con guantes y lavado de manos posterior. El impacto de esta enfermedad en el sistema sanitario es enorme, al igual que los gastos que genera tratar las complicaciones, por lo que la Organización Mundial de la Salud ha marcado como objetivo global la eliminación de la hepatitis C para el 2030. El objetivo justamente es ponerle freno a la transmisión y que todas las personas que la padezcan tengan acceso a atención, tratamientos seguros y eficaces. Aprovechando justamente el avance de los medicamentos, medios de diagnóstico, nuevas tecnologías y la mayor sensibilidad del público con el compromiso de lograr equidad sanitaria y apoyo de otros países, poner en marcha un buen sistema de información estratégica para comprender las epidemias de las hepatitis virídicas y enfocar la respuesta, ya que todas las muertes provocadas anualmente por el virus, el 48% es responsable de la hepatitis C. Vacunas eficaces para prevenir las infecciones de la hepatitis A, B y E. Y en diversos países ya cuentan con programas de vacunación infantil contra la hepatitis B a gran escala y a bajo costo. Por otro lado, la prevención de la transmisión del virus de madre a hijo, administrando una dosis neonatal de la vacuna a la madre. También la seguridad de las inyecciones, la sangre y los procedimientos quirúrgicos. Otra medida son los servicios de reducción de daños para los consumidores de drogas inyectables. Justamente al asegurar el acceso a dispositivos de inyección estériles y brindar tratamiento eficaz contra la adicción a las drogas, es posible también evitar y controlar la epidemia, incluido el VIH y otras infecciones que son transmitidas por la sangre. Garantizando también una cobertura sanitaria universal, ampliando la gama de servicios prestados, aumentando la calidad y disponibilidad de los servicios de salud esenciales. También brindar cobertura a los grupos de población que requieren servicios para que sea de forma equitativa. Reducir los costos directos de los servicios. De esta forma, esperamos que finalmente para el 2030 se pueda erradicar el virus por completo.